Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, ¿cierto? Tomando mucho cuidado con esta cuarentena. Ya chicos, vamos a continuar con la clase de hoy. Vamos a recordar, ¿cierto? Que en la clase anterior estuvimos viendo las conquistas de los distintos países, ¿cierto? Y de la conquista de América en tanto México y en Perú. En la clase de hoy vamos a ver ya lo que es la conquista en Chile. Así que vamos a pasar a la presentación del día de hoy. La conquista europea de América y de Chile. Aquí podemos ver atrás la imagen ya de cómo se logró llegar a Chile en la conquista, ¿cierto? De hecho, esta imagen la podemos ver. Bueno, ustedes no la conocen, pero esta imagen se veía en el billete de 500 pesos. Ahora tenemos la moneda, pero antes estaba en el billete de 500 pesos y en el billete salía Pedro de Valdivia. Bueno, para conocer la clase de hoy vamos a conocer el objetivo. El objetivo de hoy es comprender el proceso de expansión en América y el estilo de vida llevado en la época. Entonces, para poder lograr este objetivo vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo fue la expansión y conquista de Chile? ¿Cómo habrá sido? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Habrá sido muy difícil? ¿Cómo eran las ciudades en América en ese tiempo? Según el contexto de ese tiempo, ¿cómo se habrán empezado a construir las ciudades para que ahora sean como son ahora? ¿Cómo se distribuían las sociedades en América? ¿Quién eran los que mandaban más, los que mandaban menos? ¿Y quiénes fueron los actores de este proceso? ¿Cuáles fueron los principales personajes, cierto? Entonces, vamos a ir con lo primero. ¿Cómo fue la expansión y conquista de Chile? Aquí vamos a ver la expansión y conquista de Chile. Para ver bien la expansión, vamos a conocer primero al primer personaje que tuvo mentalidad de venir a Chile, que fue Diego de Almagro. ¿Ya? Él partió en junio de 1535. Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. Almagro emprendía este viaje luego de perder con Francisco de Pizarro el dominio del Cusco. Recordemos que Francisco de Pizarro fue quien logró dominar el Cusco, ¿cierto? Y acompañado de Diego de Almagro, él decidió ir a buscar nuevas tierras al sur, ¿cierto? Hacia Chile. Pero lamentablemente no le fue bien. Él tomó una ruta muy difícil y la vamos a ver cómo fue ese proceso ahora. Vamos a conocer al siguiente personaje que se llama Pedro de Valdivia, que lo podemos ver ahí, y también Inés de Suárez, ya que en ese tiempo fue ella fue como la criada de Pedro de Valdivia, pero en realidad era la amante. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista en aquel territorio. ¿Cómo lo habrá hecho Pedro de Valdivia para hacerlo diferente a Diego de Almagro? O sea, Diego de Almagro fue para allá y le fue mal. Ya aquí vamos a ver cómo fue que logró tener éxito. Bueno, el viaje de Almagro lo tenemos aquí. Dice que la ruta inicial de Almagro fue por la cordillera de los Andes. Miren. Vamos a mostrar aquí. ¿Dónde puedo marcar? Aquí. Miren, si se dan cuenta, no se van directo por todo Chile, sino que se van por la cordillera de los Andes, por el lado de Bolivia. Fue por la cordillera de los Andes un camino de difícil recorrido y duras condiciones climáticas. En 1536 la expedición llegó al valle de Copiapó y más tarde al valle de Aconcagua. Aquí tenemos Copiapó y después llegaron al valle de Aconcagua, ¿cierto? Que es cerca, pasando Valparaíso, lo que es pasando aquí en Santiago, ¿cierto? Nosotros vivimos cerca del valle de Aconcagua. Lamentablemente regresó y decidió regresar sin ninguna riqueza, sin nada que reclamar, y regresó aquí por el desierto de Atacama. Condiciones climáticas que fueron peor aún
y al final regresó a Tacna, Arequipa y regresó al Cusco, donde estaba Francisco de Pizarro. Lamentablemente en ese tiempo, cuando fueron a Chile, los consideraron que fue una travesía fracasada y decían de forma de burlesca que iban a ir a Chile, ¿cierto? Decían, oh, ahí están los de Chile. Personas así como de forma burlesca le decían a ellos, ¿cierto? Pero aquí tenemos la ruta que realizó Pedro de Valdivia en comparación al Diego de Almagro. Diego de Almagro viajó por toda la cordillera de los Andes y Pedro de Valdivia viajó directamente por el desierto de Atacama. La ruta escogida por Valdivia fue por el desierto de Atacama. Pese a las dificultades de la travesía, la expedición logró arribar en el valle de Copiapó, lugar en que Valdivia tomó posesión del territorio en el nombre del rey de España. Aquí no sé si se ve bien, pero se logra ver también Ya, entonces, el 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia llegan al valle del río Mapocho. Aquí podemos ver la imagen cómo fue que llegaron al valle, ¿cierto? Lugar donde fundó Santiago de la Nueva Extremadura. Lamentablemente, en ese lugar vivían indígenas, ¿cierto? Vivían nativos. Y el principal nativo que tenemos aquí es Michimalonco. Fue un toqui picuncho originario del valle de Aconcagua. ¿Ya? ¿Por qué este personaje es tan importante? Porque aquí dice que Santiago, ¿cierto? La resistencia indígena no se hizo esperar. La ciudad de Santiago fue asaltada en distintas ocasiones por los nativos de la zona. Acá podemos ver a Michimalonco, ¿cierto? Los indios de Aconcagua, encabezados por Michimalonco, que preparaban para realizar un asalto en regla, ¿cierto? En septiembre de 1541, el cacique Michimalonco dirigió un levantamiento que la destruyó casi por completo la ciudad, ¿cierto? Pero recuerden que Pedro de Valdivia no venía solo. Él venía acompañado por Inés de Suárez, que al saber esta noticia, Inés de Suárez fue a buscar a unos nativos que tenían encarcelados, principalmente a Quilicanta, le tomó la cabeza y lo decapitó. Y con 5 nativos más lo decapitó para poder infundir miedo en los nativos. Cosa que no causó el efecto que quería, pero aún siguió la resistencia de los nativos. Pero a pesar de la resistencia, se fundó Santiago y Pedro Valdivia también siguió fundando otras ciudades más. En ese tiempo, ¿cómo eran las ciudades en América? ¿Ya? En ese tiempo, la corona española, durante la primera década del siglo XV, impuso una fuerte política de fundación de ciudades. Miren, no sé si se ve aquí la forma que tienen las ciudades, que son como puros rectángulos en las calles. Acá también, en esta una ciudad de... me parece que es Caracas de Venezuela. Y aquí tenemos nuestra ciudad de Rancagua, que también forma esta forma que pidió el rey, que es una forma estratégica en caso de invasión hacia la ciudad, con la plaza en el medio, ¿cierto? Y las calles en rectángulo. Dice que esta decisión respondió principalmente a que la ciudad permitiera ocupar una forma efectiva el territorio, mantener en el tiempo esa ocupación, controlar la región circundante y ser un importante elemento para los conquistadores. La ciudad pasaba a ser el espacio donde se regulaban las actividades y relaciones de los vecinos recién instalados, siendo el centro de la vida social, política y económica. En ese tiempo también aparecieron nuevos tipos de sociedad en la época.
teníamos, ¿cierto?, la aristocracia urbana, que estaba compuesta por capitanes y hombres destacados de la empresa de conquista. Este grupo representaba el poder real, gozaba de privilegios políticos y económicos, ¿cierto? Aquí habla de que la primera era la aristocracia, las personas importantes como Pedro de Valdivia, los capitanes, ¿cierto?, los que mandaban todo lo que era el proceso de conquista, o incluso los que financiaban la conquista. Existieron los vecinos comunes, que eran los españoles, que en su gran mayoría fueron partícipes de la hueste de conquista. Desempeñaban labores vinculadas con el comercio y distintos oficios. Recuerden que al formar la hueste de conquista, buscaron personas, ¿cierto?, que le estuviera yendo mal en España y traerlos para acá para que ayudaran, y al final era el ejército de la conquista. Y ellos fueron principalmente los que se le consideraban los vecinos comunes. Y también tenemos los indígenas, originarios del continente, mediante la encomienda tributaban, desempeñaban labores domésticas y trabajaban la tierra. Al final los consideraban ya a los indígenas un poquito más como parecido a los esclavos. Al final terminaron siendo como esclavos. ¿Y cuáles fueron los principales actores de este proceso? Bueno, ya vimos, ¿cierto?, la conquista de México, que los principales personajes que se vieron ahí fueron Hernán Cortés y Moctezuma. La conquista de Perú, que estuvo ahí Atahualpa y Francisco de Pizarro. Y la conquista de Chile fue Pedro de Valdivia y el que vimos recién, Michimalonco. Hay otros personajes más, indígenas más, ¿cierto?, como Lautaro, pero ahí ya vamos a ver en otro momento, ¿cierto? Así que, chicos, bueno, entonces, en resumen, lo que hemos visto, ¿cómo fue la expansión y conquista de Chile? Vimos que es cierto que comenzó con la travesía del Diego de Almagro, que no le fue bien y se tuvo que devolver al Cusco. Pero Pedro de Valdivia junto a Inés de Suárez decidieron viajar hacia Chile por el desierto de Atacama y llegaron hacia el río Mapocho, y ahí fundaron la ciudad de Santiago. A pesar de los nativos que estaban atacando, aún así fundaron otras ciudades más. ¿Cómo eran las ciudades en América? Recordemos que a petición del rey se formaron ciudades cuadradas, ¿cierto?, rectangulares, en donde se centraba la plaza en el medio para poder crear una buena estrategia en caso de que lo atacaron y para poder conquistar el territorio. ¿Cómo se distribuye la sociedad en América? Ya vimos que la sociedad se distribuía en la aristocracia urbana, que eran los capitanes, ¿cierto?, la gente importante, los vecinos comunes, que eran los que formaban parte de la hueste, y los indígenas, que eran los nativos del lugar. ¿Y quiénes fueron los actores del proceso? Ya vimos que en la conquista de México fue Hernán Cortés con Atahualpa, en Perú, Hernán Cortés con Moctezuma en México, en Perú Atahualpa con Francisco de Pizarro, y en Chile Pedro de Valdivia, y el indígena que más se destacaba fue Michimalonco en este momento, ¿cierto? Ya, chicos, espero que les haya quedado claro, que haya quedado un poquito más, se pueda entender un poquito mejor la materia, y recuerden completar lo que debe completar el cuestionario de la página. Así que cuídense y adiós.